¿No sabes qué desayunar? ¿Quieres llevar una alimentación saludable y no sabes por dónde empezar? Estamos en época de calabaza, el otoño, así que yo te traigo 3 recetas súper fáciles, ricas y saludables que te puedes preparar en cualquier ocasión para desayunar, comer o merendar. Vamos a necesitar calabaza. Yo la tengo así troceada, que es muchísimo más fácil. Si tienes calabaza entera de tu huerto, muchísimo mejor. Solo la tienes que hornear o hacer al microondas y si le echas canela por encima quedará muchísimo más rica. Claras de huevo, una muy buena opción alta en proteínas. Podemos utilizar huevos enteros o claras de huevo. Copos de avena enteros o harina de avena ya triturada. Y por último, canela o esencia de vainilla. Eso es al gusto. Y por último, vamos a necesitar yogur griego. Estas deliciosas tortitas de calabaza con 3 ingredientes. Para las tortitas vamos a necesitar 200 gramos de calabaza. Yo la compré troceada, pero la puedes hacer en puré y la hago al microondas a máxima potencia. Utilizo 180 ml de claras de huevo, canela y copos de avena suaves. También puedes utilizar harina de avena. Como veis, la calabaza queda perfecta en el microondas, también la puedes hacer en el horno. Solo hay que triturar todo perfectamente. Pincelamos la sartén para que no se pegue nada. Puedes utilizar aceite de coco o aceite de oliva o mantequilla. Echas la masa, como veis es una masa homogénea y cuando salgan las burbujitas es la hora de darle la vuelta. Como veis quedan perfectas. Al ser la sartén súper pequeñita te saldrán un montón. Si utilizas una sartén grande te saldrá una más grande. De topping añado yogur griego y arándanos. Están deliciosas. Puedes añadir la grasa saludable que más te guste, crema de cacahuete, nueces, en este caso yo añadí el yogur griego, pero eso es al gusto y la fruta también que más te guste. Donuts de calabaza. Para hacer los donuts saludables vas a necesitar un molde así de silicona apto para microondas. Son desmoldables así súper fácil y yo los compré en AliExpress. Vamos a necesitar, como no, calabaza, 2 huevos o claras de huevo, copos de avena o harina de avena y por último el endulzante que yo voy a utilizar va a ser la canela molida. Puedes utilizar cualquier endulzante al gusto o esencia de vainilla o vainilla. Vamos a necesitar pincelar previamente los moldes de silicona, 150 gramos de calabaza, 50 gramos de harina de avena o copos, 2 huevos y canela. Lo vamos a triturar muy bien, yo utilizo la NutriBullet, pero puedes utilizar la batidora de mano. Van a los moldes de silicona, los míos como veis están cortados para que entren perfectamente en el microondas e irán al microondas a máxima potencia unos 3 minutos o 2,5 minutos, eso va a depender del microondas. Mirad cómo salen, se desmoldan perfectamente y tienen una forma muy bonita. Los bañé con chocolate negro o también los puedes bañar en chocolate con leche o chocolate blanco. Quedan realmente deliciosos, súper esponjosos, son saludables y los puedes hacer en 5 minutos. Me parece una merienda saludable o lo que quieras para tu niño o tu niña si tienes y quieres hacerle un postre saludable para que no tome mucho azúcar. Me parecen increíbles, están realmente buenísimos. No hace falta bañarlos en chocolate, pero a mí me apetecía porque creo que quedan más bonitos visualmente a la vista. Y pues para aquí, para YouTube, creo que quedan un poquito más bonitos. Realmente están deliciosos. Si los hacéis, ya me estáis contando porque os van a encantar seguro. Para el bizcocho de sartén vamos a necesitar 70 gramos de calabaza, aceite de coco o mantequilla o aceite de oliva, 100 gramos de harina de avena y chocolate negro opcional para decorar o para echar por encima. Este bizcocho no es un bizcocho común, es como una tortita pero con diferentes ingredientes para poder comer con las manos, por ejemplo. Y yo añado un huevo, 70 gramos de calabaza asada como siempre
y canela. Para mí el endulzante principal es la canela, no aporta calorías y a mí me encanta, pero puedes utilizar nuez moscada o el endulzante que más te guste. Añado 5 cucharadas de mantequilla derretida. Aquí puedes utilizar aceite de oliva o aceite de coco. El sabor cambiará, pero bueno, es indiferente la verdad. Pero prueba a lo que más te gusta a ti y después ya me cuentas. Y también, en vez de 100 gramos de avena, como os dije al principio, voy a utilizar 70, porque me parecía que quedaba un mazacote muy grande cuando hice la prueba, ¿vale? Primero puedes triturar los ingredientes, más líquidos, como en este caso el huevo y la calabaza, y lo puedes utilizar en una trituradora de mano, en una batidora, lo que tengas a mano. Yo utilizo la NutriBullet porque me encanta, la verdad, tritura todo perfectamente y como podéis ver queda una masa súper líquida. Y la pongo encima de este platito para así poder ahora añadir la harina de avena. En este caso la harina de avena previamente son copos de avena licuados, como ya sabéis. Utilizo siempre copos de avena, me parecen más económicos y tienen otro sabor y bueno, pues siempre añado copos de avena. Ahora voy removiendo poquito a poco para ver si necesita un poquito de más líquido o un poquito más de harina de avena. Como siempre, los postres caseros son al ojo, hay que ir calculando las cantidades y dependiendo de la harina que utilices, si es de almendra, de coco, de arroz o en este caso de avena, o si tienes de trigo también la podrías utilizar de trigo, pues cambiarán muchas veces las cantidades, ya que dependiendo de la harina va a absorber más o menos líquido. En este caso solo añado 70 gramos de harina de avena, ¿vale? Podéis utilizar y añadir unas cucharadas de leche o bebida vegetal si veis que queda muy mazacote. En este caso a mí no me hizo falta porque, como os he dicho, en vez de utilizar 100 gramos de harina de avena solo utilizo 70, pero más o menos vais viendo lo que va necesitando la masa. Tiene que quedar así un pequeño mazacote y como veis se separa perfectamente del plato y no queda nada pegado. Añado una pizquita de sal para resaltar los ingredientes. Aquí podéis utilizar nuez moscada si os gusta, que yo al principio dije que utilizaría nuez moscada, pero no, porque hice una prueba y no me encantó el resultado. Esta mezcla va a una sartén, la pequeñita que tengo, bueno, tengo dos sartenes, una pequeñita de todo, que es la que os enseño para las tortitas, y después está esta que es la siguiente. Pongo un poquito de aceite de coco en la sartén y añado papel vegetal para que no se pegue nada. Aunque bueno, no se va a pegar nada porque esta sartén la verdad es que es súper buena. Añado la mezcla poquito a poco y la voy esparciendo muy poquito a poco. Como veis está un poquito complicada de manejar, pero queda perfectamente adherida a la sartén. Pongo el fuego bajito para que no se queme y más o menos la tuve en el fuego sobre unos 7, 8, no estoy segura, 9 minutos. Vais viendo y yo en un momento la levanté para ver cómo iba quedando el resultado, ¿vale? Esta mezcla es un poquito diferente como os he dicho, pero está súper rica si la probáis. Por encima, a lo que me refiero que cambian las cantidades, las calorías y todo, yo quise añadir un poquito chocolate negro por encima porque me encanta el resultado y el toque que le da la canela, la calabaza asada y el chocolate, y añado así un poquito por encima. Es chocolate negro 85%, ¿vale? Le pongo la tapa por encima de una olla que tengo en casa para que se derrita mejor el chocolate. Y con un palillo le quise dar así un efecto, bueno, una tontería, para que quedara así un poquito diferente. Esto es opcional, evidentemente, y no lo tienes que hacer si no quieres. Y para rematar, añadí un poquito de crema de cacahuete, aunque esto, si estás en pérdida de grasa, no es que no debieras hacerlo, pero sí evitar quizás la cantidad que he hecho yo. Si añades crema de cacahuete, quizás el chocolate le sobra. Como veis, sale perfectamente del papel absorbente y tiene una pinta deliciosa, y esto está para cortar en trocitos e ir comiéndolo poquito a poco en una merienda saludable o en un desayuno.
has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Por favor, suscríbete, que no te cuesta absolutamente nada, que es gratis. Déjame un comentario y dime qué te ha parecido el vídeo y si tienes alguna recomendación o alguna idea para próximos vídeos. Y si lo quieres compartir con tu amiga, con tu madre, con tu tía, con tu novio, con quien sea, te lo agradezco un montón. Así que nada, muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos pronto. ¡Chao!